Entonces, la primera se llama reacciones de adición. Ojalá tengan donde tomar nota, muchachos. ¿Listo? ¿Qué significan las reacciones de adición? Pues estas reacciones lo que nos dicen es que si yo tengo, por ejemplo, una sustancia y adiciono otra, así como en matemáticas, cuando nos hablan con las letricas, ¿cierto? Entonces yo voy a obtener la unión de esos dos productos. Eso es lo que significa adición. Se suman los dos reactivos y obtengo un producto. Si nosotros hiciéramos esto con un ejemplo, pensemos en alguna de estas reacciones. ¿Cómo se forma el agua? Cuando yo tengo hidrógeno y le sumo oxígeno, yo voy a obtener esto. ¿Bien? Y necesito que mi ecuación esté balanceada. ¿Bien? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Cuenten cuántos hidrógenos hay. ¿Me dicen cuántos hay? Los participantes tienen puntos. Motivación. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Dos. Dos. Ese es el numerito que me dice que tengo dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Recuerden que los átomos nunca están solitos, ellos siempre están en forma molecular. ¿Bien? Así que yo tengo un átomo de hidrógeno y lo sumo con un átomo de oxígeno y me da la molécula de agua. Pero aquí en el resultado, que son los reactantes, tengo dos hidrógenos. Aquí también tengo dos. Porque tiene el oxígeno. ¿Este numerito? Sí, señora. Recuerden, muchachos, siempre que un elemento químico no puede estar solo. A ver, silenciemos aquí a uno que me está conversando. Entonces, recuerden que no puede estar solito. El oxígeno que está solito, ¿sí? Tiene aquí una serie de electrones. 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, perdón, está en el grupo 6. Y ese átomo solito no puede estar así, solito. ¿Qué necesita? Necesita a otro de sus compañeros, a otro oxígeno, que le preste otros 2 electrones y se los compartan. Tienen un enlace covalente. Entonces, ellos no pueden estar solos en la vida. Yo no puedo colocar esto así. Si yo coloco esto así, estaría mal. Porque el oxígeno, al igual que el hidrógeno, siempre está en forma molecular, es decir, dos átomos de oxígeno. ¿Listo? ¿Y qué pasó aquí cuando yo hice esta suma de adición o cuando hice esta reacción de adición mejor? Esta molécula de hidrógeno se unió con la molécula de oxígeno y me dio una molécula de agua. Yo en este momento tengo que revisar que la cantidad de hidrógeno sean los mismos. Estos se llaman reactantes. ¿Listo? Y entonces, tengo dos hidrógenos, aquí también. Ah, pero aquí yo utilicé dos oxígenos. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo que balancear la ecuación. Pongo el número 2 aquí adelante para nivelar los oxígenos. Mire, aquí ya tengo dos, pero se me modificaron los hidrógenos. ¿Cuántos se produjeron? 4. Entonces, yo pongo un número aquí 2 y la ecuación queda balanceada. Eso que yo acabo de hacer se llama balanceo por tanteo. Y usted debe revisar 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Listos los hidrógenos? ¿Cuántos oxígenos? Aquí solamente hay 2, porque miren que aquí no hay ningún numerito. Y este número me multiplica el que está aquí. También tengo 2. ¿Queda balanceada la ecuación? Queda balanceada la ecuación. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces estoy haciendo una suma de reactivos para obtener un producto. Así es como se forma la molécula de agua. Así lo hacen las plantas, así lo hacemos nosotros cuando producimos agua en nuestras reacciones químicas normales. ¿Listo? Pongamos otro ejemplo. Si yo utilizo el hierro y lo sumo o lo mezclo con azufre, la mayoría de nosotros hemos visto que el hierro está en forma granulada, ¿cierto? Si eso es posible, nosotros tendríamos este compuesto.
Esto es una sal que se llama sulfuro de hierro. Entonces aquí lo interesante es que en una reacción de adición yo tengo un reactivo, lo sumo y obtengo un producto. Por eso, así como en matemática, cuando usted ve por allá en álgebra, ve esto, se aplica directamente a la parte de la química. ¿Listo, chicos? Entonces, tomen nota de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de unas 5 o 6 tipos de clasificación de reacciones y les voy a dejar unos ejercicios. ¿Sí están copiando? Démosle la entrada a Christopher, que está en la sala de espera. ¿Listo? Y como en clase, ¿le toman foto o borro? Sí, señora. ¿Puedo borrar? Sí, señora, puede borrar. Listo. No, 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 no. ¿No, todavía no? Sí, profe, ya. La conectas, Que pero no te van a copien dejar. rápido. Eso. Van tomando notica ahí. Ya. Eso, bueno, muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Es la más No, sencilla. Es la de suma. Se llama reacción de adición. ¿Listo? Hagamos una segunda, otra clasificación. Bueno, el tablero aquí es chiquitico. No nos podemos, como en clase, que el tablero va de lado a lado. Listo, la segunda. La segunda se llama de descomposición. Descomposición. Bueno, y esto ya nos da unas luces. Si se trata de descomponer algo, entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente, que tenemos una sustancia química, yo la llamo AB, y de alguna manera o a través del calor o a través de otra sustancia, se descompone y me queda formando dos compuestos diferentes. ¿Listo? El ejemplo para este tipo de descomposición, vamos a descomponer un óxido. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Quién me dice? Mercurio. Eso, sí, señor, el mercurio. Entonces, ese mercurio lo podemos nosotros descomponer en presencia de algo. Lo descomponemos en presencia de calor. Y cuando lo descomponemos o lo calentamos, esto es esto, nos va a dar mercurio más oxígeno. ¿Listo? Recuerden que la molécula de oxígeno siempre está en forma de O2. ¿Bien? Y entonces aquí podemos ver que si nos da como resultado dos oxígenos, pues debe ser porque yo tenía dos oxígenos aquí. Ya están cuadrados mis oxígenos. ¿Cuántos mercurios tengo? Dos. Me toca ponerle aquí también el numerito para que mi reacción química quede balanceada. Así que el óxido de mercurio en presencia del calor se descompone en mercurio y en oxígeno. ¿En qué estado de la materia está el mercurio? ¿Es sólido? ¿Es gaseoso? Líquido. Es líquido. Entonces ustedes deben colocar la L, que significa en estado líquido, mientras que el oxígeno estará en estado gaseoso. ¿Listo? Permítanme, le doy entrada a otros chicos que están por acá en la sala de espera. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Bueno. Descompongamos otra cosa. Esta sustancia se llama carbonato de calcio. Si ese carbonato de calcio también lo calentamos, miren que la mayoría de las cosas que se descomponen es a través del calor. Si lo descomponemos, vamos a obtener, ¿qué sustancia es esa? Esa sí la conocen, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Dióxido
Dióxido de carbono, Dióxido de carbono, ¿cierto que sí? ¿Y este cómo se llama? óxido de calcio. Eso, muchachos, óxido de calcio. Recuerden que ustedes tuvieron que haber visto un poquito de nomenclatura. Es más, hicimos un repasito por allá en las primeras clases que nosotros trabajamos en el salón, pero nos quedó faltando aquí, entonces recordemos. Este es el óxido de calcio y produce dióxido de carbono. Este es un carbonato de calcio. Esta es una sal. La mayoría de los carbonatos de calcio que nosotros encontramos, pues los encontramos haciendo parte de las sales del suelo. ¿Bien? Entonces tenemos un carbonato de calcio que lo calentamos y se descompone. ¿Esa ecuación está balanceada? ¿Cuántos calcios habían en los reactivos? Había uno. Uno solito, uno solo. ¿Y cuántos se produjeron? Uno. Uno. O sea que no necesitamos hacerle nada más. ¿Listo? Bien. ¿Cuántos carbonos habían en los reactivos? Uno. Uno solito. ¿Cuántos se produjeron acá? Uno. También uno solito. ¿Listo? Uno solito. ¿Y cuántos oxígenos hay acá? Tres. 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 ¿Y aquí cuántos nos produjo? Dos. Dos. Sí, y el otro oxígeno de acá, ¿cuántos son? Tres. Uno. Ese, uno Ah, no. más dos me da tres. Esta ecuación está balanceada. Y estamos descomponiendo una sal en un óxido de calcio sólido y en un dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿Listo? Estos son los dos ejemplitos para hablar de la descomposición. Facilito, ¿sí o no que sí? Ahora, lo que ustedes necesitan recordar es cómo se llaman algunos compuestos. ¿Bien? Por eso aquí yo les pongo el nombre de algunos de ellos, los otros son mucho más sencillos. ¿Listo? ¿Me avisan para borrar? ¿Borró? Listo, profe. Ya, profe. Listo, muchachos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos en dos clases o dos tipos de clasificación de reacciones. Vamos por la tercera. Juiciosos tomando nota. Aunque yo les voy a dejar un videíto donde explican cada una de estas reacciones. Como por si se les olvida. ¿Listo? La tercera se llama de desplazamiento. Y hay dos tipos. Hay una que es desplazamiento simple. Entonces vamos a mirar esa. ¿En qué consiste esa de desplazamiento? Tengo una sustancia química, le voy a adicionar otra sustancia, y esta lo que va a hacer es a desplazar. Esta me va a desplazar a una de estas. Así que mis productos van a ser AC más B. ¿Listo? Así que lo que hace es desplazarla. ¿De qué depende el desplazamiento? El desplazamiento depende de la reactividad, llamémoslo así, que tengan los elementos químicos. No se preocupen que en el videito nos van a contar un poquito acerca de eso. Tengo una sustancia, un compuesto, le adiciono otro y este me reemplaza a uno de ellos. Eso es lo que nos quiere decir esta descripción. Entonces miremos el ejemplo. Cobre. El cobre. ¿Ustedes en qué utilizan el cobre en su casa? ¿O en qué lo utilizamos normalmente? Alambre ahí. Es un alambrito, ¿cierto? Ese alambre está en todos los cables que usted tiene en su casa. Todas las conexiones eléctricas están hechas precisamente de cobre. Y ese cobre, si yo lo mezclo
con esta sustancia, esto es un ácido. Les recuerdo, cuando hay un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, todos en una misma molécula, estamos hablando de un ácido. Ese es un ácido sulfúrico, perdón, sulfúrico. Y entonces, ¿qué sucede cuando estos dos se mezclan? Estos dos al mezclarse me van a formar un desplazamiento de la siguiente manera. El cobre va a reemplazar a este hidrógeno. ¿Listo? Este cobre se va a meter es aquí. O sea que lo que voy a obtener es cobre, SO4, más, ¿y qué me liberó? ¿Eso qué es? Hidrógeno, profe. Hidrógeno. Hidrógeno en estado gaseoso. ¿Listo? Bien. Entonces miren muy bien la ecuación. Yo les dejo los punticos ahí. Entonces, tomé una sustancia, la mezclé con otra y una de ellas desplazó al hidrógeno. Así que me formó otra nueva sal, coloquémosle aquí los nombres, esto es cobre más ácido sulfúrico, miren terminación ico, y al desplazar el cobre a esto, me formó un sulfato de cobre más hidrógeno. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un tercer tipo o clasificación de reacción química de desplazamiento. Y esta se llama de desplazamiento sencilla. Hay otras que son de desplazamiento doble. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está balanceada la ecuación? Dime, ¿quién va a preguntarme? ¿Quién pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Está balanceada la ecuación o no está balanceada? Sí. Si está balanceada, me dice alguien por ahí, ¿quién es la Galaxy 4? Sí. Un solo cobre, un azufre, 4 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. ¿Listo? Bien, tomen nota, foto, impresión de pantalla, como lo estén haciendo. Ya, profe. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Nicole dice que ya. Ya, profe. Bueno, Stephanie también ya copió. Luigi, Johan. Sí, señora, ya acabé. Listo. Bueno. Les voy a borrar aquí porque la siguiente se llama de desplazamiento doble. ¿Se escucha mucho ruido allá al fondo, muchachos? Sí, profe, un poquito. Bueno, espérenme a ver, cierro la puerta porque es que mi gato es el que molesta. Tengo vecinos que hablan muy fuerte. Listo. Entonces, de desplazamiento doble, lo vamos a colocar acá. ¿Listo? Y en ese de desplazamiento doble, quitemos esto. No entiendo, eso sería la 3 o la 4. Por allá alguien charlando. Ese sigue la 3 o la 4. Cerremos por acá algunos micrófonos. Chicos, recuerden que si se nos acaba el tiempo de la clase, yo vuelvo y la activo y ustedes vuelven y entran, ¿listo? Bueno. Profe, sí. Dime. ¿Qué si es la 4 la desplazamiento 4? Ah, la sería la 4, sí señora, muy bien. Me encanta que esté atenta. Esta sería la cuarta clase de reacción química que se llama de desplazamiento, pero sería doble. Y en este caso tenemos lo siguiente. Si yo tengo un compuesto A más B y otro compuesto CB,
Entonces hay un reemplazo de dichos compuestos. Y voy a obtener AC más DD. ¿Listo? Esa sería más o menos la explicación. Perdón. Quitemos este cuadrito de acá que no me deja ver a mí. Esa sería la explicación para el desplazamiento doble. Entonces, hagamos el ejemplo. Una sal. ¿Qué elemento es este? ¿Qué elemento es este? AL. Aluminio. Aluminio. Aluminio, Tengo profe. un sulfato de aluminio al cual le voy a poner un hidróxido. ¿Un hidróxido de quién? ¿Cómo se llama ese compuesto? Hidróxido de potasio. Produce esto, Óxido de potasio. un sulfato de potasio. Miren, miren a quién está reemplazando, ¿se acuerdan? Este me está reemplazando por allá al de aquí. Y esta acá, ¿a quién reemplazó? Al aluminio. ¿Listo? Este potasio pasó aquí, mírenlo. Y el aluminio pasó a reemplazar al potasio. Entonces se me transformó en otro compuesto. Aquí me faltan 3. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de desplazamiento doble, significa que este elemento se metió aquí con el OH y me formó el hidróxido de aluminio. Y este potasio reemplazó al aluminio para formar el sulfato de potasio. ¿Listo? Tomen nota primero y ya miramos si está o no está balanceado. Las flechitas pueden colocarlas para que digan, ah, mire, lo que hizo fue un doble desplazamiento, doble. Primero tomen nota y ahorita nos preocupamos de saber si está o no está balanceada esa ecuación. Ya, profe. ¿Listo? Sí, Bueno, señora. ok. Entonces miremos a ver si está balanceada la ecuación. Empecemos por los aluminios. ¿Aquí cuántos aluminios tenía yo? 2. 2. ¿Y aquí cuántos me dio? Aquí solamente tengo uno, porque este numerito está multiplicando, es a lo que está en el paréntesis, así como en matemáticas. ¿Listo? Entonces, si aquí solamente tengo 1 y aquí yo tengo 2, pues le pongo el número aquí adelante y entonces ya tengo los 2 aluminios que tenía al inicio. Ya balanceé. ¿Listo? Miremos los azufres. ¿Aquí cuántos azufres hay? 1. 4. ¿Uno solo o tengo 3? A3. 3. ¿Y aquí cuántos tengo? 1. Uno solo, así que ese numerito lo pongo aquí. Ya cuadré los azufres. Tengo 3 azufres y tengo 3 azufres. ¿Listo? Miremos los potasios. ¿Cuántos potasios quedaron aquí finalmente? ¿Qué hago con ese 3 y ese 2? ¿Qué hago con ese 3 y ese 2? Se multiplican, ¿cierto? O sea, ¿cuántos Darían potasios 6. tengo? Tiene 6. ¿Y aquí cuántos hay? 1. Entonces tengo que ponerle un 6 aquí para completarlo. Porfis, por allá hay alguien con el micrófono abierto y entonces no nos permite escuchar. Así que ya acabé de balancear. Los potasios son 6 y aquí 3 por 2, 6. Listo. Miremos los hidrógenos y los oxígenos. ¿Listo? ¿Cuántos oxígenos tengo acá?
4 por 3, 12. 12, más 6, ¿cuántos me dan? 18. 18 oxígenos tengo aquí. Esos son los que me están reaccionando. ¿Y aquí cuántos tengo? 3 por 4, 12. 12. 12. Más, aquí hay este que me está multiplicando acá, ¿cierto? Este me multiplica todo. 2 por 3, 6. 6 ¿qué? 6 oxígenos. ¿Y 12 más 6 son 18? 18 aquí. Sí, señora. Y 18 acá. ¿Nivelados los oxígenos? Nivelados los oxígenos. Ya tenemos los Sí. mismos oxígenos. Muy bien. Miren, aquí estamos haciendo dos cosas. Uno, clases de reacciones químicas y balanceo de unas ecuaciones, que pues las estamos haciendo al tanteo, pero ahí están. ¿Listo? ¿Y será que se nos cuadraron los hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 6 por 1. 6. 6. ¿Y cuántos hidrógenos tengo yo aquí que este multiplica este 2 por 3? 6. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Quedó cuadrada toda mi ecuación. Entonces estamos, digamos que estamos resumiendo o trabajando tanto las clasificaciones de las reacciones como el balanceo. ¿Listo? Vamos en la cuarta. Pasemos a la quinta. Quinto tipo de reacción. ¿Borramos? Listo, profe, ya. Listo, ¿ya los demás? Y Oreo, no interrumpas la clase, Oreo. ¿Listo, Borro? Johan Daniel me dice que bien, que todo está súper. Listo. O sea que estamos entendiendo. Listo. Quinta reacción. Listo. Dentro de esas mismas clasificaciones, nosotros tenemos que clasificar las reacciones de acuerdo a si producen energía o necesitan energía. Si la producen, entonces se llaman reacciones exotérmicas. Exo, hacia afuera. ¿Listo? Son aquellas entonces que producen energía. Una reacción exotérmica, por ejemplo, este compuesto, que de pronto ustedes no lo conocen mucho, este se llama propano. ¿Es un gas? ¿No se les hace que ese se parece como al que utilizan en la cocina? Entonces, el gas propano, si lo combinamos con oxígeno, vamos a obtener una reacción donde se produce dióxido de carbono, agua, perdón, me paso, y energía. Ya les doy espaciecito para que lo copien. ¿Listo? Entonces, observen que este producto que contiene carbono, esto es derivado del petróleo, ¿no? Gases, así como el gas metano, como el gas propano, gases en general. Yo los combino con oxígeno y se va a producir dióxido más agua más energía.